Agradecí mucho la rápida respuesta. Diría que en 3 minutos habríamos llegado un poco más rápido y habría llegado un poco antes. Probablemente habría sido uno de ellos. Estas fueron las desgarradoras palabras de un hombre que acababa de presenciar cómo una pesadilla se hacía realidad en el pequeño pueblo de Sebring, Florida. A solo unos momentos de ser la sexta víctima, escapó por poco del caos y el derramamiento de sangre que pronto se conocería como uno de los crímenes más horribles que este pueblo jamás había presenciado. La policía describiría posteriormente el crimen como devastador e impensable, no solo por la violencia, sino por el retorcido motivo que lo provocó. ¿Cómo se desarrolló todo? ¿Qué pudo haber llevado a alguien a cometer un derramamiento de sangre tan horrible? Ahora que hemos recopilado los informes oficiales y las declaraciones de los testigos, profundizaremos en los detalles de cómo y por qué ocurrió esta tragedia y, lo más importante, honraremos las 5 hermosas vidas perdidas para siempre. Para empezar, viajemos al pasado. Volviendo a un tranquilo miércoles de finales de enero. El 23, para ser exactos. Era 2019 y Sebring, Florida, seguía con su rutina habitual. La gente se estaba adaptando al nuevo año, volviendo al trabajo y gestionando sus negocios con normalidad. Nada parecía fuera de lo común, sobre todo en el banco SunTrust, donde 4 empleados hacían lo de siempre, gestionar transacciones, atender a los clientes y disfrutar de otra jornada laboral en su pequeño y tranquilo pueblo. Hola detectives. ¿Recuerda contarnos qué teorías tienen? ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones, su voz es clave en esta investigación. Continuemos. Ahora bien, Sebring no es el tipo de lugar donde la delincuencia sea la preocupación de todos. Es un pueblo tranquilo y unido, enclavado en el condado de Highlands, donde viven solo unas 10.000 personas. Es el tipo de lugar donde los vecinos aún se saludan y la gente se siente segura haciendo recados o tomando un café sin pensarlo 2 veces. La idea de un crimen violento a plena luz del día, bueno, era algo que solo se oía en las noticias. No en un lugar como este. Pero ese día, nadie podría haber imaginado que Sebring llegaría a los titulares nacionales. Todo por culpa de un solo hombre. Ese hombre era Stephen Saber, un joven de 21 años con una oscuridad interior que nadie había previsto. Cuando el reloj marcaba las 12:30 p.m., Stephen entró al banco. No estaba allí para preguntar por su saldo ni para realizar operaciones bancarias habituales. En cambio, llevaba un chaleco antibalas debajo de la sudadera, claramente con un propósito en mente. Sin previo aviso, sacó una pistola y apuntó a una cajera, ordenándole a ella y a todos los demás que se acercaran a la pared. En esta situación, los empleados y clientes no tuvieron más remedio que obedecer, lo que le dio a Stephen el control. Entonces le ordenó al cajero que cerrara las puertas, atrapando a todos dentro. A continuación, Stephen les dijo a las 5 mujeres, a los empleados del banco y a un cliente que se tumbaran boca abajo en el suelo con la cabeza hacia la pared. No hubo explicación, ningún motivo claro, solo órdenes frías y calculadas. Entonces, en un momento horroroso, Stephen disparó a las 5 mujeres a sangre fría, disparando 9 tiros en total en 5 minutos. Fue brutal e impactante, especialmente en un pueblo pequeño como Sebring, donde este tipo de violencia era inaudito. Pero lo que sucedió después fue aún más escalofriante. Stephen no huyó. No intentó ocultar su rastro ni escapar. En cambio, tomó una decisión audaz. Llamó al 911 exactamente a las 12:36 del mediodía y le dijo al operador que acababa de disparar a 5 personas. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, regresó junto a los cuerpos de las víctimas y les disparó 2 tiros más mientras hablaba con el operador. Incluso amenazó con suicidarse, poniéndose la pistola en la cabeza mientras seguía hablando por teléfono. Sí, estoy en el SunTrust de Sebring. De acuerdo. ¿Banco SunTrust en Sebring? Sí. ¿Cuál es la dirección? No tengo ni idea. ¿Será 1901 US? ¿27 Sur? Sí. ¿Y qué pasa ahí, señor? ¿Qué pasa, señor?
¿Qué pasa en el Banco Santos de Sebring? Bueno, técnicamente van a ser 6. ¿Puede repetirlo? Maté a 5. ¿Acabas de matar a 5 personas? Sí. No pensé que pudiera hacerlo. ¿Por qué lo hiciste? Sinceramente, no lo sé, señor. ¿Con qué los mataste? Con una 9 milímetros. Una 9 milímetros. ¿Dónde están? Apoyados contra la pared, como te dije. ¿Están recostados contra la pared como les dijiste? Sí. Vale. ¿Por qué lo hiciste? No lo sé. Pensé que podía. Quería hacer otras cosas. ¿Querías hacerlo? ¿Los conoces? ¿Conoces a esa gente? ¿Dónde está tu arma ahora mismo? En mi mano. ¿Qué llevas puesto y dónde estás? En mi vestíbulo. Llevo una sudadera gris. Me estoy preparando para suicidarme también. ¿También te estás preparando para suicidarte? ¿Por qué vas a hacer esto, señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Podrías explicármelo, por favor? No lo sé. ¿No sabes por qué lo vas a hacer? Quise morir desde los 9 años. Quise matar desde los 11 años. ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Cómo te llamas? No importa. Lo encuentras en mi bici. ¿Cómo te llamas? Lo siento, no te entiendo. ¿Podrías repetir tu nombre? Lo tengo en mi cuerpo. Está en tu bicicleta. ¿Dónde está tu bici? ¿Mi cuerpo? ¿Tu cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué van a encontrarla en tu cuerpo? ¿Puedes bajar el arma? No, no puedo. Vendrá gente a ayudarte. ¿Puedes bajar el arma? ¿Por qué no hay ayuda? ¿Qué pasa? Tenemos gente que te ayudará, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? De acuerdo. De acuerdo. ¿Puedes quedarte? Por favor, quédese en línea, señor. ¿Cómo se llama, por favor? Señor, ¿puede quedarse en línea? Vamos a ayudarle. ¿Puede quedarse en línea, por favor? Vamos a ayudarle. ¿Qué te pasó que querías suicidarte desde los 9 años? Algo se rompió. Nada lo arregló. ¿Qué se rompió? No lo sé. ¿Qué pasó cuando tenías 9 años? No lo sé. ¿No estás seguro de qué pasó? ¿Vivías aquí en Sebring? No, no vivía. ¿Dónde vivías? ¿Dónde vivías? Queremos ayudarte. De verdad quiero ayudarte. Pero no lo entenderás si no quiero ayuda. De verdad quiero ayudarlo, señor. De verdad quiero ayudarlo, y no quiero que pase nada. ¿De acuerdo? Aunque suene escalofriante, el hecho de que Seppen estuviera tan tranquilo al confesar lo que hizo es increíblemente perturbador. Y para colmo, el hecho de que volviera a disparar mientras hablaba por teléfono, con tanta calma, es escalofriante. Es como si no sintiera remordimiento ni miedo, solo pura frialdad. Mientras la llamada seguía en línea, Victor Sparks, el hombre de la introducción, acababa de llegar al banco con su esposa Diane alrededor de las 12:35 p.m. Habían planeado hacer un depósito, un recado normal. Mientras la llamada seguía en línea, Victor Sparks, el hombre de la introducción, acababa de llegar al banco con su esposa Diane alrededor de las 12:35 p.m. Habían planeado hacer un depósito, un recado normal. Pero cuando Víctor se acercó a las puertas del lado norte del banco, notó que estaban cerradas. Miró por las puertas de cristal delanteras, pero estaba oscuro adentro y no pudo ver nada. Pensando que tal vez las puertas estaban atascadas, lo intentó de nuevo, pero solo para descubrir que seguían cerradas. Cuando miró a través de las puertas de cristal por segunda vez, vio algo que le detuvo el corazón. Una fila de 4 o 5 personas tumbadas boca abajo en el suelo con una figura caminando detrás. A Víctor no le costó mucho darse cuenta de que algo iba terriblemente mal. Inmediatamente se giró para regresar a su vehículo, pero al hacerlo, escuchó 2 fuertes detonaciones. El inconfundible sonido de disparos. Llamó de inmediato a la policía para denunciar lo que había presenciado. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho.
Bueno, cuando llegué al banco, intenté abrir la puerta y estaba cerrada. Y pensé, qué raro. Me incliné y me protegí los ojos, y en ese momento vi a 4 o 5 personas tendidas al otro lado del vestíbulo. Había un individuo caminando detrás de ellas. Las víctimas de este horrible crimen fueron identificadas posteriormente como Deborah Cook, de 54 años, empleada. Marisol López, de 55 años, otra empleada. Jessica Montague, de 31 años, otra empleada. Cynthia Watson, de 65 años, clienta, y Anna Piñón Williams, de 37 años, otra empleada. Los 5 tenían familias esperándolos para su regreso a casa ese día. Tenían planes. Planes que nunca se cumplirían. Y lo que es aún más desgarrador es que ninguna de estas mujeres conocía a Stephen Saber ni había tenido contacto previo con él. Todo surgió de la nada. Y por impactante que parezca, hubo una sola sobreviviente. Benjamin Wysechowski, empleado bancario. Benjamin, quien trabajaba como cajero en el banco SunTrust, estaba en su hora de almuerzo cuando fue a comer algo rápido a Checkers. Al regresar al banco, saludó a un cliente habitual, Larry Smith, antes de dirigirse a la sala de descanso, ubicada en la parte trasera del banco. Empezó a almorzar y a ver videos de YouTube en su teléfono. Pero todo cambió cuando, unos 30 minutos después, escuchó 2 fuertes explosiones. Al principio, Benjamin pensó que podrían ser fuegos artificiales, pero enseguida lo comprendió. Eran disparos. Miró brevemente el monitor de seguridad, pero no vio nada. Era alarmante que la pantalla rotara entre diferentes cámaras y el incidente no se mostrara. En ese momento, justo cuando seguía mirando el monitor, se oyó otra ronda de disparos. Fue entonces cuando Benjamin supo que algo iba terriblemente mal. Salió rápidamente del edificio por la puerta trasera, dejando su teléfono. Sin forma de contactar con nadie, corrió por una zona boscosa detrás del banco SunTrust y llegó a la casa más cercana. La primera casa a la que llegó no le ayudó, pero llegó a la segunda en Tubbs Road, donde los vecinos llamaron a la policía. Hubo un tiroteo o algo así en el banco. El banco SunTrust en Tubbs Road. ¿Dónde está, señora? Eso es frente al banco en Tubbs Road. Bien. Dijo que su teléfono estaba ahí arriba y que hubo un tiroteo, que corrió hacia aquí y que estaba a punto de desmayarse. Bueno, ¿dónde está el hombre que disparó? No lo sé. Bueno, ¿tiene una descripción de él? Vino a la puerta. ¿Tiene una descripción de la persona que disparó? Lo oyó y salió corriendo. Bueno, la persona trabaja en el banco, ¿verdad? Bueno. ¿Vino? Bueno, entonces la persona que vino a verte trabajaba en el banco. Sí. Y es cajero. Además de la llamada del empleado, hubo otra llamada al 911, además de la de Victor Sparks. Pero para cuando llegó la llamada, la conversación con Stephen ya había terminado. Tras la llamada de Stephen, el equipo SWAT acudió rápidamente al lugar, preparado para un posible enfrentamiento. Sin embargo, el negociador de crisis seguía al teléfono con Stephen. En un momento tenso y delicado, trabajó incansablemente para calmarlo durante 1 hora. Milagrosamente, su voz serena y firme le llegó. Con paciencia y persuasión, logró convencer a Stephen de que soltara el arma. Está bien. Está bien. Así que llevas el chaleco y sé que tienes tu arma. ¿Puedes dejar la pistola al menos sobre el escritorio? Al menos sobre el escritorio. No tienes que guardarla, pero al menos puedes dejarla sobre el escritorio. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Así que no la tienes en la mano? ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Qué? No puedo. No te entiendo. ¿Podrías hablar un poco más alto? ¿Para que se callen? Solo oigo algo sobre guardar silencio. Los mantiene callados. O, mantiene las voces calladas. Oh, ya entiendo. Para entonces, llevaban casi 40 minutos hablando. Ella continuó hablándole, manteniéndolo tranquilo, hasta que finalmente llegó el equipo SWAT y pudo detenerlo. Con eso, la terrible experiencia llegó a su fin.
Para entonces, la noticia del crimen ya había corrido como la pólvora y la gente no paraba de hablar. Todos se preguntaban, ¿por qué un joven haría algo tan extremo sin motivo aparente como intentar robar un banco? ¿Conocía a las víctimas? ¿Hubo algún tipo de rencor o pelea personal que lo llevó a esto? Pues bien, resulta que la respuesta es no. Aunque Sepen realizó una transacción en el banco solo 4 días antes del tiroteo, retirando $600, no hay pruebas de que conociera a las víctimas. De hecho, durante una llamada con el negociador de crisis, Sepen incluso mencionó que el empleado del banco lo trató bien. Así que no estaba allí para cometer un robo. Y no había ningún motivo oculto tras sus acciones. Era solo un joven con un pasado turbulento. Y eso nos deja con una pregunta pendiente, ¿pudo haberse evitado? Nacido el 2 de abril de 1997, Sepen declaró a las autoridades que era originario de Plymouth, Indiana, pero que solo llevaba menos de un año en Sebring. Se describió a sí mismo como hijo de padres divorciados, un hecho que, según él, lo moldeó de maneras que no podía explicar del todo. Además, la escuela nunca fue su fuerte. Asistió a clases en Plymouth y Bremen, Indiana, pero nunca llegó a graduarse. Sus problemas de conducta y salud mental arruinaron cualquier posibilidad de terminar la preparatoria. Según informes policiales, cuando Sepen tenía unos 15 años, se subió al techo de la casa de su padre y se autolesionó. Esa fue su primera visita a un hospital psiquiátrico. Pero su batalla contra la oscuridad había comenzado años antes. En una entrevista con los investigadores, admitió que desde los 11 años oía voces. No solo susurros, sino órdenes claras que lo incitaban a herir, a matar. Y esta no era la primera vez que les obedecía. En la preparatoria, Sepen atacó una vez a un estudiante sin provocación alguna. Esa agresión lo llevó a un hospital psiquiátrico, pero solo por una semana. Al parecer, nunca les contó a los médicos sobre las voces. Así que le dieron de alta y su vida siguió su curso hasta ese trágico día. Ahora se ha especulado mucho sobre si toda esta situación ocurrió porque Sepen había roto con su novia de entonces. Se rumorea que supuestamente le envió un mensaje de texto antes del tiroteo, justo antes de matar a todos. Posteriormente, la policía contactó a su exnovia, Alexandra Herlach, para interrogarla. Herlach explicó que se conocieron en el hospital psiquiátrico cuando Sepen ingresó por primera vez. Ambos habían ingresado 2 veces en el mismo hospital por depresión. Incluso entonces, Herlach admitió que Sepen tenía pensamientos autolesivos. Herlach contó que, incluso después de su segunda estancia en el hospital psiquiátrico, Sepen continuó haciendo declaraciones sobre autolesiones. Dijo que le hizo prometer que no se quitaría la vida. Pero a partir de ese momento, Sepen pareció cambiar de opinión. Una vez dijo, si no puedo suicidarme, quiero matar a otros. Y se volvió muy iracundo. Herlach dijo que no entendía de dónde venía toda esa ira. Sepen le contaba que soñaba con matar gente. Un día compartió un sueño en el que lastimaba a sus compañeros. Incluso se lo contó a un consejero de su preparatoria, y como resultado, lo expulsaron. Herlach mencionó que esto posiblemente ocurrió en 2014 o 2015, pero no recordaba si algo similar volvió a ocurrir en la escuela después de eso. Herlach también mencionó que Sepen se unió al ejército en 2016, pero fue dado de baja poco después. Recordó que Sepen le dijo que se había unido porque creía que podía matar gente y salirse con la suya. Continuó diciendo que Sepen fue expulsado del ejército tras amenazar con matar a otro soldado de su escuadrón. Posteriormente, se incorporó como oficial correccional en prácticas en el Departamento de Correccionales de Florida, en la institución correccional Avon Park. Sin embargo, renunció a su puesto el 9 de enero de 2019, apenas unas semanas antes del trágico asesinato. Según Herlach, su contacto con Sepen se volvió muy limitado tras su baja del ejército. Sin embargo, una semana después del tiroteo, Herlach mencionó que le había enviado un mensaje privado a Sepen por Instagram. Él le envió una foto de una pistola que había comprado recientemente. Herlach le preguntó por qué la había comprado, y Sepen simplemente respondió, porque quería una.
Cuando le preguntaron sobre los detalles de la pistola, Gerlach admitió no recordar mucho. Dijo que esa fue la última vez que habló con Seppen. En cuanto al hombre, no se guardó nada. Al hablar con la policía, Seppen se mostró extrañamente cooperativo, casi como si quisiera contarlo todo. Admitió que había comprado la pistola solo 2 días antes del tiroteo. Pero el día de los asesinatos, algo se sentía diferente. Las voces en su cabeza no estaban ahí sin más. Eran más fuertes que nunca, abrumadoras, exigentes e imposibles de ignorar. En ese momento, su madre estaba en Illinois durante una semana de prácticas, dejándolo completamente solo en casa. Sin embargo, Seppen sí contactó con una de sus exnovias, pero no fue Gerlach. Fue su otra ex, Imani Davis. Davis, quien conocía a Seppen a distancia, principalmente a través de Internet, testificó posteriormente sobre su pasado. Reveló que se conocieron cuando ella aún estaba en la preparatoria y que su relación estuvo marcada por conversaciones oscuras y profundas. Hablaron de intentar autolesionarse juntos, profundizando en discusiones sobre la muerte y la desesperación. Pasaban horas, a veces incluso días, al teléfono, enfrascados en estos temas inquietantes. Pero para mayo de 2018, su relación terminó y dejaron de hablarse por completo. Eso fue hasta el 23 de enero de 2019, el día del tiroteo. De repente, Seppen le envió un mensaje. Al principio parecía inusualmente feliz, casi emocionado, algo completamente inusual en él. Entonces, exactamente a las 12:14 de la tarde, cuando Seppen aún estaba en su auto en el estacionamiento del banco, Davis recibió un mensaje que le heló la sangre. Lo divertido, el cliché decisivo, decía el mensaje: no voy a salir solo. Voy a llevar a algunas personas conmigo porque siempre he querido matar gente. Así que voy a intentarlo a ver qué tal. Cuídense. En las noticias, en Sebring, Florida. Davis estaba horrorizada. Respondió de inmediato: ¿te pasa algo? ¿En serio? Pero no se detuvo ahí. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, inmediatamente le mostró los mensajes a su profesora de gimnasia, ya que estaba en clase de gimnasia en ese momento. A partir de ahí, la situación se agravó rápidamente. El director de la escuela y el psiquiatra intervinieron y se contactó a las autoridades tanto de su zona como de Sebring. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Según los informes, Seppen entró al banco con una sonrisa, se acercó a la cajera y de repente la apuntó con el arma. Incluso hubo otro testigo que afirmó haber cruzado miradas con Seppen en el estacionamiento momentos antes del tiroteo. ¿Qué puede decirme con sus propias palabras sobre su participación? Entré, metí la camioneta en reversa y salí. Había un hombre blanco en el coche. Nos miramos a los ojos, pero no le dimos importancia. Fui al banco, hice 2 transacciones y hablé con Marisala sobre el bloqueo de mi cuenta de SunTrust. No puedo decirte cuánto tiempo estuve ahí dentro. Salí y él seguía sentado en el coche. Volvimos a mirarnos a los ojos. Me pareció un poco raro que estuviera ahí sentado, seguí con mis asuntos, fui a McDonald's, volví al trabajo, entré en Facebook y me di cuenta de lo que había pasado. Y se lo describí a mi jefe. Bueno. Cuando el caso llegó a juicio, Seppen enfrentó 5 cargos de asesinato en primer grado. En marzo de 2023, se declaró culpable de todos los cargos. La fiscalía solicitó la pena de muerte. En junio de 2024, el jurado lo recomendó. Por 9 votos a favor y 3 en contra, el 16 de diciembre de 2024, Seppen fue condenado a muerte. La jueza Angela Cowden destacó la premeditación de sus acciones y el profundo impacto en las familias de las víctimas en la comunidad. El jurado, por 9 votos a 3, dictaminó que Seppen Allen Saber debería ser condenado a muerte. Este es el veredicto que la Fiscalía Estatal impulsó con el apoyo de las familias de Cynthia Watson, Jessica Montague, Marisol López, Deborah Cook y Anna Pinion Williams. La pérdida de estas 5 vidas dejó una huella imborrable en sus familias. La hija de Marisol López, por ejemplo, habló del profundo vacío que dejó en su vida. De hecho, fue López quien primero se enfrentó al arma de Seppen cuando entró al banco.
A pesar de las trágicas circunstancias, se la recordaba por siempre aportar positividad a quienes la rodeaban. Marisol, madre de 2 niños pequeños, será eternamente extrañada por su familia y todos los que la conocieron. También estaba Anna Piñón Williams, de 38 años y madre de 7 hijos. Al igual que Marisol, Anna era una empleada dedicada del banco y amaba su trabajo. Su devoción por sus hijos y su trabajo la convirtieron en una figura fuerte y resiliente. El dolor que sintió su familia por su repentina pérdida fue profundo y la comunidad de Sebring los lloró junto a ellos. Jessica Montague, de 31 años, también trabajaba como cajera en el banco SunTrust. Amante madre de 5 hijos y esposa de su esposo, Germaine, Jessica planeaba celebrar su aniversario de bodas pocos días antes del tiroteo. El hijo de 3 años de la pareja se quedó sin madre, una pérdida indescriptible. Una amiga describió a Jessica como una mujer llena de vida, alguien con quien siempre se podía contar para alegrar cualquier habitación. Y sin duda, su prematura muerte destrozó a su familia y dejó un vacío que jamás pudo llenarse. Deborah Cook, de 54 años, fue otra víctima. Originaria de California, estuvo casada con su esposo Michael desde 1984. Deborah trabajó en el banco durante muchos años, donde era conocida por su dedicación y amabilidad. Le sobreviven sus 2 hijos, una nieta, un nieto y una nuera, quienes la recuerdan con cariño. Su familia la recuerda como una mujer cariñosa y comprensiva, con un corazón de oro. Por último, estaba Cynthia Watson, de 65 años, quien era clienta del banco ese día. Cynthia se había casado recientemente con su pareja de toda la vida, Tony Watson, apenas unas semanas antes del tiroteo. Llevaban 5 años juntos antes de casarse el 3 de enero de 2019. Vivían en Venus, Florida, con sus mascotas, entre ellas 2 Shih Tzu, gallinas y cabras. Sus amigos recordaban a Cynthia como una apasionada amante de los animales. La razón por la que mencionamos que esta tragedia los tomó a todos por sorpresa es porque, por fuera, Sepen parecía una persona completamente normal. Nada en él daba la impresión de ser capaz de semejante violencia. En el barrio de Sebring, era conocido como un joven educado con trabajo y lo que parecía ser una gran pasión por la vida. La gente lo conocía como alguien con una rutina, alguien que se integraba sin llamar la atención. De hecho, uno de sus vecinos incluso habló en una entrevista describiendo a Sepen como alguien que parecía incapaz de cometer un acto tan horrendo. Sí, trabaja, tiene su coche. O sea, era un joven de 21 años funcional. O sea, que yo sepa, siempre que lo veía, simplemente estaba callado, dice ella. Aunque Sepen solía pasar el rato en su habitación jugando videojuegos, también se tomaba tiempo para ser amable con su hija. Por lo que vi, jamás permitiría que mi hijo de 9 años estuviera cerca de alguien que considerara peligroso. Y estoy completamente seguro de que no me preguntaron ni por asomo si era peligroso o si haría algo para lastimar a alguien. Actualmente, Sepen, de 27 años, se encuentra detenido en la prisión estatal de Florida, donde permanece en el corredor de la muerte. Dicho esto, ¿cree que esta tragedia podría haberse evitado? O, considerando la salud mental de Sepen, ¿cree que era algo que estaba destinado a suceder tarde o temprano? Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.